Hola, soy Inés Miguel Áñez, una madre de ANGIL, la Asociación de Familias contra la Intolerancia por Género. Llevo muchos años en esta asociación que a mí me ayudó y como a mí a muchísimas familias. Hemos crecido y nos hemos enriquecido muchísimo con las propias experiencias y bueno, vamos a intentar resolver algunas dudas. Sabemos que cuando nuestro hijo, hija o hija nos comunica quién es o cómo se siente, nos hacemos muchas preguntas. Así que desde aquí vamos a intentar daros algunas respuestas basadas en estas experiencias que os comentaba al principio. Nuestra hija, hijo o hija necesita compartir quién es, necesita compartirlo con nosotros, necesita que le conozcamos realmente, ¿no? ¿Por qué nos lo cuenta? Porque tiene una carga impresionante de no saber cómo hacer para no defraudar o para no decepcionar a nosotros, los padres y las madres. Vivimos en una sociedad con una presunción de heterosexualidad súper marcada. Eso hace que, sin darnos cuenta, transmitimos esa presunción de heterosexualidad de tal forma que nuestra hija, nuestro hijo o nuestro hijo se siente fuera de esa presunción de heterosexualidad. Necesita decirnos, yo no soy heterosexual. Necesita decirnos que no es como nosotros creemos o pensamos que es. Por eso tiene esa necesidad de que los tengamos en cuenta, de que ellos no son heteros. Y en cualquier caso, tienen mucho miedo a defraudarnos, a decepcionarnos. Por esa razón, necesitan decirlo y les cuesta muchísimo trabajo, aunque no nos parezca, les cuesta mucho porque llevan mucho tiempo pensando en cómo hacerlo, cómo decírselo a sus padres, cómo salir de ese armario que hemos llamado muchas veces. Les cuesta mucho, pero sobre todo, necesitan compartirlo con los padres. Necesitan decirlo, al menos que lo sepamos. Pero cuando nos lo dicen, no esperan que les entendamos. Solamente nos están pidiendo que podamos comprender y que les sigamos queriendo. Solo nos están diciendo eso, porque ellos saben que para nosotros, cuando menos es una sorpresa, ¿no? Porque no esperamos que nuestras criaturas sean otra cosa que heteros. Ahí está la presunción de heterosexualidad que hablaba antes. Pero ellas o ellos solamente necesitan comunicarlo, decirlo a los padres, sentirse bien, se liberan de esa carga que llevan depende de cada caso, pero durante mucho tiempo, y sentirse, es como reconciliarse. Tengo un secreto que no lo puedo mantener y lo tengo que decir. Eso es lo fundamental. ¿Qué esperan de nosotros? Porque a nosotros, a las familias, lo que nos pasa es que efectivamente algunos podemos pensar, ya pensaba yo algo, ya me parecía, o alguna situación así, ¿no? Pero en cualquier caso siempre nos sorprenden. Por eso, lo que esperan de nosotros simplemente es que podamos comprender su situación, comprenderla, que no es poco, y seguir amándolos, por supuesto. Eso es lo que esperan de nosotros cuando nos lo cuentan. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que se liberan de una carga, de un peso que llevan soportando muchísimo tiempo.
pues lo que nos aparece siempre es el miedo. Tenemos miedo. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Cómo será su futuro? ¿Qué va a pasar con ellos? Puesto que nos habíamos creado unas expectativas conscientes o inconscientes, pero nos hemos creado unas expectativas sobre ellos basadas precisamente en la presunción de heterosexualidad, y ahora se nos han caído y lo que nos llega es una incertidumbre total, ¿no? Tremenda, a la que no estamos habituadas las familias. Es como que necesitamos saber qué va a ser de las infancias y adolescencias, ¿no? Entonces, ha llegado el momento de afrontar ese miedo, de aprender a vivir en la incertidumbre. Uno de nuestros miedos es, todos nos preguntamos qué les pasará. Sabemos que las personas, los jóvenes, los adolescentes, no lo tienen fácil. Eso lo sabemos prácticamente todas las madres y las familias, pero tenemos que superar esos miedos. Nos toca a nosotros ahora revisarnos. ¿Por qué me da miedo? No solamente el miedo a que les agredan o a que les discriminen, sino me da miedo a mí como madre. ¿Qué me pasa a mí como madre? ¿Por qué ese miedo con mi hija, con mi hijo o con mi hija, ¿no? Es el momento de empezar a revisarnos. Es el momento de empezar a abrirnos a la diversidad, a saber que son personas con los mismos derechos que los demás, que lo que queremos al final es que sean felices, y que nos tenemos que revisar nuestras propias expectativas que nos habían hecho, ¿no? Porque muchas de nosotras sabemos o conocemos a alguien en LGTBI, pero ahora nos toca a nosotras. Y no es lo mismo, ya sabemos que no es lo mismo. El miedo, la incertidumbre, todo eso nos lo tenemos que trabajar nosotras, las familias. Es que es la manera de crecer, es la manera de poder acompañarles, es la forma en que ellos puedan sentir que estamos aprendiendo muchas cosas, y además es así, es cierto, aprendemos muchísimo con esto, nos enriquecemos con todo lo que vivimos, y nos ayuda a tener una relación muchísimo más cercana de la que pensábamos que ya teníamos. Creo que eso es muy importante para vencer esos miedos iniciales que tenemos, pero para vencerlos es empezar a abrazar la diversidad, a ver cómo era nuestra hija, nuestro hijo, nuestro hijo, antes de que nos lo dijera, qué relación tenía yo como madre o como familia con el resto de la familia, ¿no? Y ahí empezaremos a darnos cuenta de que efectivamente la heteronormatividad nos ha marcado tanto que ahora mismo que ya estamos viendo otra diversidad, otras miradas, otra manera de verlos, nos abren muchísimas puertas. Y desde luego nos ayuda muchísimo a poder acompañarles, porque es un poco la primera reacción, ¿no? O sea, yo voy a acompañarte, yo voy a quererte igual, yo voy a estar contigo para lo que necesites. Esa es nuestra primera reacción, ¿no? O sea, faltaría más, ¿no? El amor incondicional de las familias. Pero solamente lo vamos a poder hacer
de la manera que ellos puedan percibir que sí que los podemos llegar a entender, lo vamos a poder hacer cuando nosotras, las familias, hagamos esa revisión nuestra. No solo está en facilitarles lo que necesiten, sino acompañarles, entenderles, integrar su vida en la nuestra y la nuestra en la suya. Es esa revisión que tenemos que hacernos, y es lo que mucha gente dice de construir o volver a construir, ¿no? A mí me gusta llamarlo revisión, ¿no? Porque efectivamente las familias, que somos la mayoría, somos heteros, nunca nos hemos tenido que revisar. Nos han dado unas normas, las hemos cumplido o no tanto, pero hemos seguido adelante creyendo que es lo mejor para nuestra familia, ¿no? Pero ¿y si revisamos esas normas en las que hemos sido educadas y en las que hemos construido nuestras vidas y de hecho lo hemos seguido transmitiendo? Si revisamos eso, nos vamos a sorprender gratamente de cómo hay otra manera de ver la vida, otra mirada de ver las cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo en los planes que teníamos y que ahora se nos han caído. Ahí es donde radica la mayor parte de nuestro miedo. Así que el mejor regalo que podemos hacerles es permitirles vivir su propia vida, sin obligarles a cumplir las normas que nosotros hasta ahora son las que hemos marcado, consciente o inconscientemente. Pero ese es el mejor regalo que podemos hacerles. Permitirles vivir su propia vida. Es que ¿qué mayor regalo podemos hacerles? Llegar a ese punto es una satisfacción tremenda. Pues no se elige, evidentemente no se elige. ¿Por qué? Porque nadie elegiría ser agredido, tener una discriminación en el cole, en la cuadrilla, en la familia. No se elige ser LGTBI. ¿Qué ocurre? Que muchas veces tienen que salir de ese armario para poder respirar, para poder dejar esa presión que tienen siempre encima, ¿no? Sigue siendo la misma persona que era antes de contarte, solo que ahora se atreve a decirlo y a expresarse cómo se siente. Pero es la misma persona, o sea, las queremos igual, son las mismas personas. Ahora han tenido el valor de poder decirlo y expresarlo. Y eso es fantástico. Acercarte a otras madres y padres con una vivencia similar y compartir entre iguales, porque lo podemos vivir como una losa, como un estado de shock, o lo podemos vivir como una gran oportunidad, porque hay una cosa que está clara, y es que no podemos cambiar las cosas, pero sí está en nuestra mano poder vivirlas de la manera que decidamos. Esa es nuestra decisión, cómo queremos vivir esto. Encerrarte en ti misma es negar esa oportunidad de descubrir que la realidad es mucho más amplia de lo que creíamos. Compartir entre iguales nos permite descubrir que podemos cambiar la forma o la manera de ver el mundo. Podemos cambiar nuestra mirada. Sobre todo, es muy importante sentir que no estás sola, que hay muchas familias que han pasado por donde tú estás ahora.
La experiencia de otras familias nos permite resolver nuestros miedos, nuestras dudas, las emociones que sentimos. Son muy comunes a todas las familias. Por eso compartir con las familias es tan importante y sobre todo saber y sentir que no estamos solas, que esto no me pasa solo a mí, que le pasa a muchas familias y que para eso estamos, para ayudarnos, para compartiendo nuestras experiencias y nuestras vivencias, podemos recorrer ese camino que nos está resultando al principio tan complicado. Yo creo que eso es lo que nosotros consideramos que es educarnos en diversidad, abrirnos nuestra mirada y descubrir o ver el mundo desde otro punto. Creo que es muy enriquecedor. Para entender la diversidad en todas sus formas, Anjil ofrece numerosas herramientas a tu alcance. Creo que ha llegado el momento de compartir y de empoderarnos. Te esperamos con los brazos abiertos, evidentemente. Llevamos a cabo actividades mensuales, digitales y todas ellas gratuitas. Constantemente creamos nuevos materiales que nos facilitan a entender la realidad que muchas familias desconocen. Puedes comunicarte con nosotros a través de la pestaña Contacta en nuestra web. Descubre materiales personalizados en la encuesta que encontrarás justo aquí debajo del vídeo. Te esperamos.